Buenos días, qué gusto saludarlos, qué bendición que estamos de nuevo reunidos para compartir de la palabra de Dios. Antes de que empecemos la prédica, quiero agradecerle a todos nuestros hermanos que estuvieron ayudándonos, que estuvieron atendiéndonos, que oraron por nosotros y que nos ayudaron a pasar este proceso en el cual el Señor a mi familia y a mí nos hizo tener un tiempo, pues, de prueba, un tiempo en el cual nosotros pudimos afirmar nuestra relación con Dios, afirmar la búsqueda de todas las cosas que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Y gracias a Dios ya estamos en condiciones de poder de nuevo compartir la palabra del Señor. Agradezco a Marito y a Roberto que me cubrieron estos 2 fines de semana. Y no dudo que el Señor seguirá haciendo cosas grandes entre nosotros, pero a ustedes, mis hermanos, muchas gracias de corazón por toda su dedicación y el cuidado y lo pendiente que estuvieron de nosotros. Amén. Ahora voy a comentar otro tema antes. Estamos en el mes de agosto. Este mes de agosto celebramos el 6º aniversario de nuestra congregación. El 6º aniversario del llamado que el Señor nos ha dado como iglesia. Es una bendición el tiempo como ha pasado de rápido, pero al mismo tiempo es un compromiso para que sigamos creyendo, sigamos avanzando y sigamos buscando el hacer la perfecta voluntad de Dios. Así que estamos en nuestro 6º aniversario ya. Ahora van a ver aquí que cambiamos ya el número. Habíamos puesto el número del 5º, ahora está el del 6º. Ustedes lo van a poder ver aquí en sus pantallas y nos gozamos mucho de seguir haciendo la obra del Señor y compartiendo todos de lo que el Padre nos ha dado. Recordemos que somos una congregación la cual ha sido llamada de parte de Dios. No es que se nos ocurrió, hagamos una iglesia, nos juntamos y miramos qué sale, sino que el Señor ha ido detallando, ha ido indicando, ha ido ordenando cada uno de los pasos y de las cosas que debemos ir haciendo. Así que es un gozo por los que estamos en este momento celebrando este 6º aniversario y por los que vendrán y se unirán a nuestra congregación para que sigamos avanzando en cumplir el plan divino de Dios. Así que vamos a predicar entonces y a compartir de la palabra del Señor. Vamos a abrir el libro de Lucas, capítulo 18 y versículo 1. Lucas 18, 1. Amén. Dice de esta manera: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias, Padre, porque nos permites un domingo más estar reunidos en tu presencia. Es tu Espíritu Santo el que nos congrega alrededor de tu palabra para que seamos perfeccionados, para que seamos entendidos y sigamos avanzando, Señor, en este plan divino que tú tienes en el establecimiento de tu reino, Padre, acá en la tierra. Gracias por llamarnos, gracias por escogernos y gracias por la oportunidad, Señor, de estar en tu presencia. Señor, por la fe abrimos nuestros oídos para que nuestros sentidos espirituales puedan activarse y despertar. También por la fe es a la sombra del Omnipotente, Señor, donde nos ubicamos en ese lugar donde el enemigo no puede robar la palabra, no puede estorbar la enseñanza que tú traes sobre nosotros en este momento. Y también damos continuidad, Señor, a la paz, a ese ejercicio de reconciliación que todos debemos tener contigo, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, entonces Lucas 18:1, miren lo que acabamos de leer. También les refirió Jesús una parábola. Porque en el momento que Jesús está compartiendo aquí en la tierra, en un cuerpo físico, con sus discípulos y con toda la gente a la que le predicaba y le enseñaba, Jesús enseñaba por medio de parábolas. ¿Y por qué enseñaba por medio de parábolas? Porque la parábola es una puerta espiritual que permite que sea revelado el misterio del conocimiento, del entendimiento, de la enseñanza o de la palabra de Dios. La parábola en nosotros tiene que ser aquel momento en el cual verdaderamente surge el entendimiento de lo que la palabra de Dios significa, de lo que la palabra de Dios es y la instrucción que encontramos ahí o la guía que encontramos ahí en la palabra de Dios. No es un libro cualquiera que estamos leyendo, sino es verdaderamente el ocuparnos de conocer la voluntad del Padre.
Así que cuando dice Jesús refirió una parábola les está revelando el misterio de su palabra para que la palabra sea grabada en su espíritu y que ésta produzca vida y que ésta sea la que les permita a ellos ahora ver con los ojos del espíritu y dirigirse hacia hacer la perfecta voluntad de Dios, a cumplir el plan divino. Entonces, Jesús les refirió una parábola. Pero mire qué importante el detalle que pone acá. Sobre la necesidad, fíjate, necesidad, no sobre la posibilidad, no sobre si alguno quiere o si alguien no quiere, no sobre el estado de ánimo, sino sobre la necesidad de orar siempre. Esto es clave. Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, lo que nos dice el valor bíblico aquí es, aquel que se mantiene de continuo en oración es el que no desmaya. Quiere decir que aquel que deja de orar y que se detiene en el ejercicio de la oración, que es ese tiempo de comunión con Dios, que es ese tiempo para escuchar la voz de Dios, que es ese tiempo para que podamos presentarnos al Señor como ofrendas, quiere decir que aquel que no hace eso está camino a desmayar. Pero aquí hay un valor que es importante y que es poderoso, que a mí me sorprendió mucho al entenderlo, porque dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando nosotros hablamos de desmayar o que alguien se desmayó, la primera idea o el primer concepto que viene a nuestra mente es, perdió el conocimiento. Aquel que está desmayado es el que perdió el conocimiento. Entonces, cuando la palabra dice que nosotros somos llamados a estar en una continua oración, a estar orando siempre, a estar en esa comunión permanente con Dios, ¿para qué es? Para que tú y yo seamos entendidos y no seamos aquellos que han perdido el conocimiento. Porque el que ha perdido el conocimiento, el que ha perdido el entendimiento, no sabe cuál es la voluntad del Padre. No sabe qué es lo que la palabra le instruye para que él pueda pasar este plano terrenal de una manera de que sea agradable delante de Dios. Por eso es que la gente, en general, pero también en las iglesias, buscan maneras o alternativas para aparentar conocimiento, para tener información, para decir, no, yo sé mucho de la Biblia porque me sé muchos versículos. Pero en realidad lo que Jesús está diciendo es, hay muchos que por causa de no tener una vida de oración o no ser continuos en la oración han perdido el conocimiento. Y a esos aquí en la parábola se les dice como los que desmayan. Entonces, cuando Jesús dice que esta parábola es sobre la necesidad de orar siempre, ¿por qué el Señor lo está presentando así? Porque los discípulos no están orando siempre. Porque la iglesia ha dejado la comunión o la continuidad de la oración. O muchos han caído en la religiosidad de una oración programada y dejan de tener esa. Es que mira, la oración es el que nos presentemos delante de Dios para escuchar su voz y hacernos uno con Él. Esa es la oración. Adicional está la oración de intercesión, que la estamos haciendo mucho acá en la iglesia, la intercesión por las necesidades de los miembros de la iglesia, de nuestras familias, de nuestros amigos, de aquellos que a veces no conocemos, pero nos llaman y nos dicen, miren, oremos por tal hermano, oremos por una persona, oremos por esto, y lo hacemos, pero esa es la oración de intercesión. Pero la oración de intercesión no debe sustituir esa vida de oración, o sea, esa vida de que, fíjate, la vida de oración es que nosotros seamos una expresión viva de la palabra de Dios. Y eso solo lo vamos a conseguir por medio del estudio de la palabra de Dios y presentarnos en oración, dedicar un tiempo para venir nosotros delante del Padre a escuchar su voz, venir delante del Padre a presentarnos y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo haga? ¿Cuál es la instrucción que tú deseas que yo siga? Señor, yo quiero conocerte, Señor, hazme sensible a la voz de tu Espíritu y hazme digno de estar en tu presencia. Entonces, retomando el versículo, Jesús le refiere una parábola
O sea, les estoy abriendo el misterio, abriendo el entendimiento sobre la necesidad, dice, de orar siempre. El cristiano debe tener una prioridad en la oración, de orar siempre y no desmayar, y no perder el conocimiento, y no regresar a las cosas de antes, y no caer, por decirlo de alguna otra manera. Fíjate que nosotros tenemos una identidad, que es la identidad que nos ha dado el Padre. Hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Pero el mundo, en la programación que desea hacer sobre nosotros, desea que perdamos la identidad que Dios nos dio para ponernos por encima o cubrirnos con una identidad terrenal. Y la identidad terrenal es aquella que responde a la obra del mundo, responde al pensamiento del mundo, responde a los deseos del mundo. Pero tú y yo, antes de que todo esto pueda venir y ser programado en cada uno de nosotros, ya tenemos una identidad espiritual que nos ha sido dada por el Padre. Y por eso Jesucristo revela y lo dice por medio de la parábola, que es de nuevo la revelación del misterio, cuán importante es que nosotros estemos fíjate de nuevo, en la necesidad de orar siempre. Muchos han perdido la necesidad de la oración. Muchos han perdido la necesidad de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque han permitido que el mundo entre en ellos. Han permitido que el mundo pueda permear, que la obra del mundo, la obra del engaño, lo voy a decir así, han permitido que el conformismo entre, han permitido que la forma de este mundo pueda entrar y han dejado esa necesidad de orar. Para que hagamos una comparación simple, tenemos necesidad de comer todos. Tenemos necesidad de tomar líquidos, de hidratarnos. Porque si lo dejáramos de hacer, ciertamente moriremos. Entonces el Señor nos trae a un nivel así de importante, es decir, la necesidad de orar. No es si queremos, si no queremos, no es porque fuera bonito, no es porque hoy amanecí con deseos de hacerlo, es porque es necesario para todos aquellos que estamos en este camino de servir al Señor, de seguir al Señor, en este camino de haber dicho, sí, yo soy uno que estoy buscando hacer la perfecta voluntad del Padre, no quiero ser aquel que se maneja de religiosidad o aquel que se maneja de apariencia, sino quiero ser un discípulo verdadero. Y por eso nosotros debemos reconocer, y como lo dice el Padre, la necesidad de que tengamos una vida de oración siempre. Así que la vida de oración no es solo hincarme y decir unas palabras. Es como mi expresión de vida va revelando, va testificando, va mostrando que la palabra de Dios se ha hecho verdadera en mí y que ésta testifica acerca de la voluntad del Padre. Amén. Mateo 26:40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y vean qué importante es esta porción bíblica, porque dice, vino luego a sus discípulos. ¿Él vino a quién? A los discípulos. Jesús se acerca a enseñarle a los discípulos. Jesús lleva la palabra revelada, lleva la parábola a los discípulos. Por eso nosotros nos esforzamos, trabajamos y estamos en este camino de discipulado para que la palabra de Dios sea revelada verdadera sobre nosotros. Amén. Pero dice, y los halló durmiendo. Mira, el Señor en este momento, en esta mañana, va a llegar a nuestros hogares, te lo pongo como un ejemplo. Y algunos estarán durmiendo y dirán, yo miro la prédica después, yo me uno al culto después. Algunos estarán durmiendo, algunos estarán distraídos, algunos estarán haciendo otro tipo de cosas. Pero lo que en realidad nos está diciendo la palabra es que cuando los discípulos han sido hallados durmiendo, ¿sabes qué significa esto? Que el espíritu no está en la conexión que debe tener con el Padre. Los halló con el espíritu dormido, los halló desconectados. Los halló, ¿cómo te dijera yo? Vendados, los halló durmiendo. ¿Por qué? Porque no estaban en el mismo sentir de Jesucristo.
Y recuerda que la palabra en muchas expresiones que leemos, en muchos versículos que leemos, encontramos de cómo somos hallados. Y Jesús halló a este, y Pedro halló a este, y Pablo halló a este, y hallaron a este, porque hay una expresión bíblica que obviamente es verdadera y es muy importante, de cómo el Señor vino a buscar, dice, y a salvar lo que se había perdido. Él vino a hallar a aquellos, los que deben ser, los que continúen su plan, los que activen el plan y los que trabajen por ser verdaderos discípulos. Porque mira, para ser religiosos, de esos hay un montón ahí, y el Señor no necesita ni meterse a hacer nada. Hay mucha gente que es dada a la religiosidad porque su espíritu está durmiendo. Lo que vemos en este verso de Mateo 26:40. Entonces vino Jesús a sus discípulos, porque Él trabaja con sus discípulos, porque Él revela la palabra a los discípulos, porque Él busca y visita a aquellos que deben surgir como discípulos. Pero dice aquí, los halló durmiendo. Quiere decir que su condición de espirituales había menguado. No tenían medida de espirituales, tenían medida de terrenales. Aún no había venido ese despertar en ellos, el cual debía afirmar su camino como entendidos de la voluntad del Padre. Entonces los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y cuando habla una hora no pienses en el reloj y en 60 minutos. Sino que lo que está hablando aquí es de un ciclo. No habéis podido velar conmigo por un ciclo. Mira, hay un ciclo en el cual nosotros debemos velar, debemos estar atentos. Hay un ciclo en el cual debemos estar despiertos. Hay un ciclo en el cual debemos estar como entendidos. Y ese ciclo se llama este plano terrenal en el que estamos nosotros. Este es el ciclo en el que tenemos que estar despiertos, conectados con el Padre, en el que debemos tener medida espiritual, en el que debemos surgir como discípulos, porque es este el momento en el cual nosotros vamos a retomar nuestra condición como espirituales, porque este es el momento en el cual nosotros vamos a reconectarnos hacia lo espiritual para hacer la voluntad del Padre, porque venimos de un espíritu apagado y dormido por causa, voy a insistir otra vez, de la obra que el mundo ha permeado en muchos de nosotros. Así que dice, no habéis podido velar conmigo un ciclo. No habéis podido mantener despierto el espíritu mientras yo estoy aquí con ustedes haciendo la obra. Ahora tomémoslo en nuestra realidad de nuestra congregación o nuestra realidad actual. Es como que el Señor nos dijera, no pueden mantener una vida íntegra delante de mí. ¿Por qué se duermen? ¿Por qué su espíritu se apaga? No han podido tener un ciclo en el cual sean verdaderos discípulos y trabajen por ser verdaderos cristianos delante de mí. Es lo que nos diría el Señor. Y lo que pasa es que, si lo digo de esta manera, aquel que no está velando es el que está dormido, el que su espíritu está apagado. Y velar para nosotros, se nos ha enseñado tradicionalmente que tenemos que velar por esperar la segunda venida del Señor y estar atentos a esa segunda venida. Y mira, sí esperamos la segunda venida del Señor, pero velar no es que estemos aquí pendientes, ya viene, ya va a venir, ya no hago esto porque ahorita viene, ya no vale la pena hacer una iglesia porque el Señor viene ya y tengo que estar velando, no vale la pena ir a tal lugar, no vale la pena trabajar, y a veces nos complicamos, pero mira, estamos esperando la segunda venida del Señor. Pero velar significa que nuestro espíritu está despierto, está conectado, está entendido, haciendo la obra de Dios mientras Él regresa por su pueblo. Hay muchos que su vida terrenal se acabó y el Señor no ha venido aún. Pero en ese tiempo que ellos estuvieron viviendo,
debieron estar con un espíritu entendido, velando por ser aquellos que hagan la perfecta voluntad del Padre. Tú y yo, así como el Señor le dice a Pedro, no pudiste velar una hora conmigo, ahora te digo, tú y yo tenemos que ser aquellos que nos mantenemos atentos, despiertos a escuchar la palabra de Dios, que nos mantenemos conectados a conocer la voluntad del Padre, aquellos que estamos buscando ser el agrado del Padre, y tiene que ser algo que sea de continuo en nuestras vidas. Y cuando logramos que esto sea de continuo es cuando verdaderamente estamos velando, porque el que está velando es el que está despierto, el que está velando es el que es entendido, el que está velando es aquel que no le interesa lo que sucede alrededor, porque él sabe que debe estar despierto por causa de lo verdadero, por causa de lo espiritual, por causa de hacer la obra del Padre. Así que aquel que verdaderamente, y lo podemos ver si quieren en la parábola de las vírgenes que tenían las lámparas, espiritualmente nosotros debemos ser aquellos que tienen su espíritu despierto. O sea, como leímos en Lucas 18, los que no desmayan, los que no perdieron el conocimiento. Aquel que tiene su espíritu despierto, aquel que mantiene una vida de oración, aquel que está buscando ser el que agrada al Padre, es quien se mantiene velando, el que se mantiene despierto. Así que el Señor demanda de cada uno de nosotros que nuestro espíritu debe estar buscando siempre hacer la perfecta voluntad del Padre. Que no sea la obra de este mundo la que nos afane, sino que verdaderamente tengamos el ánimo o el gozo de parte de Dios para hacer aquellas cosas que como cristianos se nos demandan. Amén. Así que el que vela es el que tiene su espíritu despierto. Si el Señor se presentara ahorita delante de nosotros, ¿cuál sería su expresión? ¿Su espíritu todavía está apagado? Después de tanta palabra que se ha predicado, ¿todavía están durmiendo? Después de tanta bendición que yo les he dado, ¿todavía están durmiendo? Después de tantas cosas que si las vemos hacia atrás yo he hecho por ustedes, ¿todavía están durmiendo? Y el Señor puede venir y hacer esa pregunta a cada uno de nosotros. Por eso la palabra debe producir un despertar espiritual, para que seamos aquellos que en este tiempo estamos verdaderamente velando para cumplir la perfecta voluntad del Padre, velando para escuchar la voz del Espíritu, velando para ser entendidos, ser aquellos que se mantienen en la necesidad de oración siempre para no desmayar. Amén. Así que regresemos al libro de Lucas. Lucas 18, capítulo 2, versículo 2. Y esto es poderoso, vamos a leerlo. Y dice, es la parábola que el Señor les está dando a sus discípulos de la necesidad de orar y de no desmayar. Y dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Paremos ahí. Lo que dice el versículo 2, había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente, a tu espíritu, cuando dices, hay uno que está en autoridad, que no le teme a Dios y que no respeta toda la creación? Ese es el espíritu de este mundo. Ese es el espíritu que gobierna la tierra. Eso es lo que llamamos las tinieblas. Eso es lo que llamamos el enemigo. Es la obra que el enemigo, que Satanás hace. Entonces, hay uno que ni le teme a Dios, ni respeta al hombre. Pero dice, pero hay una viuda, la cual venía diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aquí hay un valor que es bien importante. El valor de la viuda lo vamos a reconocer como la iglesia. Esta viuda es la iglesia viniendo a aquel juez a pedirle que le haga justicia.
Porque la iglesia, que tú y yo somos la iglesia, debemos ocuparnos de hacer lo que es justo. Debemos ocuparnos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y debemos avanzar y debemos proyectarnos y debemos predicar y debemos crecer y debemos dar la medida y debemos hacer todo aquello que Dios demanda de nosotros. Así que en la parábola dice que esta viuda viene y le dice a este, que es el que no le teme a Dios y no respeta a los hombres, o sea, al espíritu de este mundo, le dice, hazme justicia, pero de mi adversario. Como hemos entendido mucho en la palabra de Dios, todos tenemos un adversario. El adversario es aquel que no desea que nosotros alcancemos lo que ha sido propuesto sobre nosotros. Es el que desea estorbarnos para que nosotros verdaderamente podamos llegar a la medida que debemos llegar. Y no hay ninguna duda que el enemigo, que Satanás, es nuestro adversario. Y como adversario, él va a hacer todo aquello que interrumpa, todo aquello que aborte el plan de Dios en nosotros. Pero cuando dice que esta viuda, lo que decía de su adversario es, hazme justicia. Y esto es importante y esto es poderoso. La viuda no está pidiendo conforme a sus afanes, no está pidiendo conforme a sus necesidades, no está diciendo necesito mucho dinero, no está diciendo hay cosas las cuales yo reclamo porque son buenas para mí, sino que lo que la viuda, lo que tú y yo debemos presentar delante de Dios, a pesar de tener un adversario, es, como dice aquí, hazme justicia de mi adversario. Y dice la palabra de Dios que la justicia es aquello que nace de Dios. La justicia es aquello que viene del corazón de Dios, que viene de la voluntad de Dios. Si te lo pongo de otra manera, lo que está diciendo la viuda es, en medio del lugar donde estoy, en medio de los adversarios que tengo, yo quiero ser justa, yo quiero ser verdadera, yo quiero ser entendida, yo no quiero ser como son todos estos. Así que no me estorben en la obra que yo voy a hacer, que no me estorben en predicar la palabra de Dios, que no me estorben en trabajar para que mi vida sea transformada, porque mira, hay muchos que están esperando que otro cambie para cambiar ellos. Hay muchos que están esperando que otro les lea la palabra para poder ellos tener comunión con la palabra. Es increíble lo difícil que es para muchos, aún el día de hoy, leer la Biblia en sus casas. No digamos un versículo diario. Hay gente que solo abre la Biblia el domingo para lo que estamos predicando y luego no la vuelve a ver. Y es increíble que eso todavía sucede en este tiempo en el cual se está predicando masivamente la palabra de Dios. Estamos usando las redes y todos los canales que tenemos disponibles para poder llevar la palabra de Dios y que seamos aquellos que puedan surgir en justicia. Entonces, otra vez el verso 18:5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, dice el juez, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y esto es poderoso. Porque, de nuevo, la viuda no está pidiendo para sus deleites ni para sus deseos, está pidiendo lo que es justo. Y lo que es justo, insisto, es lo que viene de Dios. Por eso nosotros debemos trabajar por lo bueno, por lo que Dios llama bueno. Trabajar porque seamos aquellos que manifiestan el fruto. Debemos trabajar por ser aquellos, y lo voy a decir de nuevo, los de la paciencia, los del gozo, los de la fe, los de la mansedumbre, los de la benignidad, por ser aquellos los de paz. Debemos trabajar por ser esos y que nuestro adversario no pueda estorbar el que nosotros alcancemos el ser verdaderamente aquellos que testifican acerca del fruto.
Por eso cuando la viuda dice que lo que desea es que se le haga justicia, es que lo que nace de Dios, que lo que viene de Dios sea verdadero en ella. Pero mira lo que dice aquí. Entonces el juez dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Hacerle justicia es, le voy a quitar al adversario. Que ya no la molesten, le voy a hacer justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora aquí te quiero agregar algo. ¿Qué es lo que pasa si a este juez se le agota la paciencia? Lo que va a pasar es que se va a desviar de lo que él hace. Va a dejar de hacer lo que debe hacer. Va a tomar, lo voy a decir así, si fuera en lo natural, va a tomar un resentimiento para accionar contra la viuda y va a dejar de hacer el resto de cosas que tiene que hacer. Cuando tú y yo estamos decididos a verdaderamente hacer la voluntad del Padre, cuando tú y yo nos decidimos a reconocer verdaderamente al Señor como Dios y a reconocer al Señor como nuestro Padre Celestial, como nuestro Creador, y creer en la palabra y que la palabra encuentre lugar en nosotros y poder avanzar conforme al llamamiento que el Señor nos ha dado, el adversario se aparta de ti. El adversario está buscando a quién hacer caer. El adversario está buscando a quién estorbar. Pero cuando nosotros verdaderamente la parábola ha sido revelada y el misterio de la palabra encuentra lugar en nosotros, dice la palabra, que solo debemos resistir para que el enemigo sea parte de nosotros. No se trata de que vayas y le hagas un montón de cosas, no. Puestos los ojos en Jesús, seguimos avanzando, sin importar que ahí esté el adversario, seguimos avanzando. Pero aquel que resiste, aquel que avanza, aquel que sigue en oración, aquel que sigue leyendo la palabra, dice, el enemigo se aleja de este. Así que sigamos leyendo en el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Fíjate, oíd lo que dijo el injusto. Le voy a resolver, voy a dejar tranquila a esta viuda. Es que si queremos quitarle la oración no se puede. Si queremos estorbarle no se puede estorbar. Ella sigue firme en pedir justicia, en pedir lo que nace de Dios. Ella sigue firme en hacer el agrado de Dios y de ahí no la podemos quitar. ¿Saben qué? Ya no le estorben. Y le hace justicia a su adversario. Y dice, oíd. Recordemos que la fe se activa. La fe se produce por oír. Entonces dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Ahora miremos el verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Y mira qué importante lo que dice aquí. ¿Acaso Dios no hará justicia? Y subráyalo si quieres. ¿A quién? A sus escogidos. Muchos siguen creyendo que cuando viene el día del problema yo tengo que orar a Dios y Dios me tiene que responder sin haber trabajado en ser un escogido. Por eso nosotros debemos responder al llamamiento de la palabra de Dios para alcanzar la medida, para alcanzar el valor de ser llamado sus escogidos. Y escogido es aquel que hace la voluntad de Dios. Escogido es aquel que busca la voluntad de Dios. Escogido es aquel que trabaja por librarse y limpiarse de la obra de este mundo, por limpiarse de toda la contaminación de este mundo. Que de nuevo yo vuelvo a usar el verso de Juan 15:3, donde dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Es la palabra la que produce limpieza en nosotros. Y cuando estamos en comunión continua y constante en la palabra, se produce esa limpieza. Y eso es lo que nos lleva al valor o a la medida de ser llamado escogidos. Hijos o creación de Dios somos todos, pero hijos o escogidos son aquellos que responden a la voz del Padre. Así que dice aquí, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Entonces el Señor está dando el secreto. Tú quieres que Dios te responda, tú quieres que Dios te haga justicia, tú quieres que Dios se manifieste de manera gloriosa en tu vida. Hazte un escogido. Pero, como leímos en el verso 8,
pero nace de la necesidad de orar siempre. Porque hacernos escogido no es porque tú lo digas, yo soy un escogido y ya estuvo. No funciona así. Yo desde chiquito voy a la iglesia y yo ya estoy. No funciona así. Escogido es aquel que trabaja, escogido es aquel que reconoce la voz del Padre, escogido es aquel que se ocupa y busca hacer la perfecta voluntad del Padre y se aleja de aquellas cosas que le estorban, se aleja del adversario, se aleja de aquello que le interrumpe hacer una verdadera búsqueda de Dios, se aleja de las apariencias. Así que, ¿acaso, dice otra vez el verso 7, Dios no hará justicia a sus escogidos? Y mira lo que sigue, es poderoso, que claman a Él día y noche. Esto es importante. El día le vamos a llamar a ese momento de paz, a ese momento de alegría, a ese momento de templanza, a ese momento, si me permites decirlo así, en que todo nos sale bien. Pero en ese momento de felicidad, de alegría, de bendición, que todo nos sale bien, debemos tener un clamor al Señor. Pero dice, los que claman de día y noche. La noche viene a ser cuando hay aflicción, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles. Sin embargo, los escogidos o los entendidos siguen clamando. Sea de día cuando todo está bien, o sea de noche cuando hay aflicción. Estos mantienen una vida, como lo vimos otra vez en el versículo 1, mantienen una vida entendidos de la necesidad de orar siempre, en el tiempo de alegría y en el tiempo de angustia, para no desmayar. Muchos en el tiempo de felicidad dejan de orar. En el tiempo de felicidad se alejan de Dios. En el tiempo de salud, ni buscan al Señor, ni se acuerdan que tienen un Dios y viven su vida como quieren. Solo viene el momento de la aflicción y empieza el clamor de yo reclamo la sanidad y yo reclamo esto y reclamo el otro. Pero mira, por eso enseñamos la palabra de Dios, porque no funciona así. Debemos ser aquellos que reconocemos en nuestra vida la necesidad de orar siempre para no desmayar, para no perder el entendimiento, para no perder el conocimiento. Mi pueblo fue muerto, mi pueblo fue herido, mi pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento, dice la palabra. ¿Y por qué le faltó el conocimiento? Porque se olvidaron de la necesidad de orar siempre. Así que esto nos lo está revelando la palabra de Dios para que tú y yo despertemos y no seamos aquellos que fueron encontrados durmiendo, sino que nuestro espíritu despierta y se conecte con la voz de Dios para que seamos aquellos que velamos, los que claman día y noche, a los que el Padre les llama escogidos. Y como dice aquí, y a estos, a los escogidos, es a quienes el Padre les responde la oración. Porque el escogido, el entendido, va a clamar conforme a la voluntad del Padre, no conforme a su deseo propio. Y si tu oración el día de hoy cambia y empieza a ser aquella que nuestra voz sea, la invoque conforme a la voluntad del Padre, no dudes que el Padre te va a responder. Cuando tengamos la medida del escogido. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y de paciencia. ¿Qué está diciendo? Vestíos como escogidos de Dios. ¿Y quiénes son los escogidos de Dios? Los que llevan el fruto. Los que testifican el fruto. La mansedumbre, la paciencia, la humildad, la benignidad. Y dice, y entrañable misericordia. O sea, un verdadero deseo por mostrar la palabra de Dios, un verdadero deseo por activarse como verdaderos cristianos delante de Dios. Pero lo importante son las primeras letras. Dice, vestíos. Es una decisión que tú y yo debemos tomar. No te va a venir a vestir otro. Tú y yo debemos tomar la decisión de levantarnos. ¿Y qué dice aquí? Vestíos pues como escogidos de Dios. Está en ti y está en mí. El que seamos aquellos que por fin dejemos la forma de este mundo, dejemos la comodidad, dejemos
el engaño y nos levantemos para ser aquellos que Dios llama sus escogidos, sus elegidos, su pueblo santo. ¿Y por dónde va a empezar esto? Por lo que leímos en Lucas 18:1. Cuando reconozcamos y activemos en ser aquellos que reconocen la necesidad de orar siempre para no desmayar. Si algo es importante en nuestra vida, es reconocer el señorío del Señor sobre nosotros. Y reconocer que aún tenemos actitudes que rechazan la voluntad del Padre. Muchos aún tienen actitudes de apariencia. Muchos aún se resisten a seguir y buscar a Dios verdaderamente. Muchos aún se resisten a la oración. Muchos aún se resisten a buscar a Dios. Y el Señor tiene disponible su palabra. Todos tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Y dice la palabra también que su Espíritu está allí, el Espíritu Santo está allí, listo, dispuesto para tener comunión con nosotros. Pero lo que nos falta es una vida de oración. Lo que nos falta es una vida en la cual nosotros por fin, de una vez por todas, abandonemos las voces de este mundo, abandonemos la contravoz, abandonemos la religiosidad y busquemos el hacer la perfecta voluntad de Dios. Que te lo digo hoy como muchas veces, porque el que se tiene que levantar somos nosotros, los que tienen que trabajar somos nosotros, los que tenemos que dejar la conformidad y avanzar hacia lo que se nos está llamando en la palabra de Dios somos nosotros. Por eso dice Colosenses, vestíos pues como escogidos de Dios. Está en ti y está en mí el vestirnos. Segunda Samuel 6:1 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Y luego dice 30,000. Fíjate que no es todo el pueblo. Cuando David tiene que llamar y reunir a los que el Padre llama escogidos, son solo 30,000. Y el 30 es un valor que en otro día lo vamos a platicar. Mateo 22:14, porque muchos son los llamados, dice, y pocos los escogidos. Pero Colosenses nos hace esa revelación entonces. Pero entonces, ¿quiénes son los escogidos? Los que ellos se levantan para vestirse como escogidos. Los que ellos se levantan para presentarse como escogidos de Dios. ¿Y por dónde empieza el llamamiento? ¿Por dónde empieza el camino de los escogidos? Por aquellos que reconocen la necesidad de orar siempre. Romanos 6:13 dice, en la parte intermedia de este versículo, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Fíjate, es una acción que pide de nosotros. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Los escogidos son aquellos llamados los que viven. Los entendidos son los que viven, son los que conocen la voluntad del Padre. Por eso tú y yo debemos hoy reconocer la necesidad de orar siempre, para despojarnos de la obra de este mundo, para presentarnos delante de Dios con verdadero arrepentimiento, para presentarnos delante de Dios, para tener una relación con Él, para tener comunión con Él, no solo para presentarle nuestros problemas y que nos resuelva todo y después nos apartamos de Él, sino necesitamos presentarnos como verdaderos entendidos e hijos que desean hacer la voluntad de su Padre, que desean conocer a Dios, que desean que el Espíritu permanezca despierto en cada uno de nosotros, como aquellos que deseamos que sea la palabra de Dios la que salga de nuestra boca. Y no hablar negatividad, no hablar necedades, no hablar imprudencias, no hablar sin cordura, sino hablar con la forma de la voz que de los cielos nos ha sido enviada. La palabra de Dios.
Así que el Señor nos ha revelado el misterio de que tú y yo necesitamos ser aquellos que tienen una vida de oración, porque estos son los que velan siempre. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu despierto. Así que yo quiero invitarte a que podamos orar. Si alguien desea presentar su vida delante del Señor en este momento, vamos a orar para que eso suceda. Si alguien desea reconciliar delante de Dios, este es el momento para que puedas reconciliar y retomar o reactivar el plan divino de Dios en ti. Porque Dios tiene un plan. Y tú y yo tenemos un lugar en ese plan de Dios y debemos despertar nuestro espíritu para retomar nuestro lugar en ese plan divino de Dios. Así que acompáñame a orar. Amén. Amado Padre Celestial, gracias, porque tu palabra nos ha sido enviada, Señor, para darnos revelación, para darnos entendimiento. Tu palabra ha sido enviada, Señor, para que nosotros afirmemos nuestros pies delante de ti, Señor. Padre, estoy clamando, Señor, y orando en este momento por aquellos que en su corazón tienen el deseo de reconocerte como Salvador y como Señor. Padre, te pido que tu Espíritu descienda sobre ellos para que estos te confiesen como Señor y Salvador, para que a partir de este momento sea abierto sus ojos, su espíritu pueda despertar, Señor, y tener comunión contigo, Padre, y que su vida empiece ese proceso de transformación para dejar la obra del mundo y ser perfeccionados en ti, Señor. Y gracias por aquellos también que desean reconciliar, porque tu Espíritu les ha hablado y tu Espíritu les ha hecho llegar al entendimiento de que es necesario, Señor, de que renovemos nuestras fuerzas en ti, que es necesario, Señor, que nuestra palabra cese para que sea tu palabra la que pueda producir vida en nosotros. Y gracias por aquellos que desean reconciliar, que tu Espíritu Santo afirme también sus vidas, que afirme sus corazones, para que puedan verdaderamente dejar la obra de este mundo y encaminarse hacia ti, Señor. Y gracias por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti y congregarnos, Señor, en este lugar por medio de tu Espíritu. Porque es tu Espíritu el que nos congrega y es tu Espíritu el que nos tiene, Señor, en este lugar para tener comunión contigo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado y has sido soporte para nosotros. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos ver la maravilla y la obra gloriosa que tú sigues haciendo en cada uno de nosotros. Y que tengamos mayor dependencia de ti, Señor, y menor dependencia de este mundo. Y que avancemos hacia la perfección, Señor, para ser llamados tus entendidos, tus escogidos. Padre, que esta palabra, Señor, sea sellada en nuestros corazones, sea sellada en nosotros, para que podamos, Señor, guardarla y que ésta produzca, Señor, vida en nosotros. Gracias te damos, Señor, también por estos 6 años, Padre, de esta congregación, por estos 6 años de este tiempo nuevo que has traído a nosotros, el cual sigue renovándonos, sigue llevándonos y sigue llenándonos, Señor, de tu verdadero conocimiento, llenándonos de la revelación de tu palabra, sigue llenándonos, Señor, de tu Espíritu, para que podamos ser verdaderos discípulos. Te damos gracias, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si alguien tiene necesidad de oración, escríbanos al inbox. Y con mucho gusto nosotros ahí estaremos apoyándote, estaremos enseñándote y estaremos contigo en la necesidad que puedas tener. Pero trabajemos por ser discípulos, trabajemos por ser escogidos, trabajemos por vestirnos como aquellos que dice el libro de Colosenses, por vestirnos como escogidos de Dios. Amén. Acompáñanos también y síguenos en nuestras redes sociales, comparte nuestras redes sociales para que estos mensajes puedan llegar a aquellas personas que tienen necesidad de escuchar la voz del Padre, que tienen necesidad de escuchar una palabra que les despierte, que les anime y que les haga reconocer verdaderamente a Jesucristo como Señor. Así que gracias por seguirnos, gracias por conectarte, pero ayúdanos a compartir y a difundir nuestro mensaje por medio de las redes sociales. Amén. Así que
Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia, acá en Mazatenango, y es un privilegio y un gozo compartir de nuevo la palabra de Dios contigo. No cabe duda que el Señor ha sido bueno y lo seguirá haciendo, y nosotros seguiremos fieles clamando de día y de noche. Amén. Así que sea una semana bendecida, que sea una semana llena de ánimo, llena de gozo, y que podamos seguir buscando el hacer la perfecta voluntad de Dios. El siguiente domingo nos vemos por acá para congregarnos, para reunirnos y para seguir buscando la perfecta voluntad de Dios. Te amamos, que tengas una semana bendecida.